En todo el proceso de nuestro diario vivir, a lo largo de toda nuestra historia, hemos recibido las promesas de parte de Adonai. Las promesas de Adonai son absolutamente eternas. No podremos ni renunciar a ellas y siempre tendrán cumplimiento. Así es que, mis amados, les invito para que esta semana aquí, desde Torá al Instante, hablemos de las promesas en la vida eterna. Bienvenidos. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral, su casa, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, damos comienzo a una jornada extraordinaria, apasionante, frente a algunas preguntas e inquietudes que usualmente tenemos en nuestro recorrido de la vida espiritual. ¿Las promesas de Adonai se cumplen? ¿Las promesas de Adonai fueron solamente para los antiguos, para el tiempo pasado? ¿Las promesas de Adonai son vida eterna? ¿Qué entendemos por vida eterna? ¿Es viable tener vida eterna? Y esa vida eterna acompañémosla de salvación eterna. Ahora bien, en el libro de Juan, para dar un comienzo sencillo y de inmediato, en el libro de Juan, en el capítulo 8, si usted me acompaña, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 8, y tomamos el verso 58 del libro de Juan. Siempre es importante que tengamos presente algo, amados hermanos, y lo he insistido permanentemente. Recuerden, cuando hacemos un estudio de la palabra, siempre necesitamos mirar el aspecto literal, el aspecto histórico, el aspecto alegórico, el contenido en su trasfondo espiritual y, por supuesto, desde el punto de vista del secreto, de lo más profundo que la palabra tiene. Hay varios aspectos de cómo estudiar y de hecho hicimos un programa aquí en Torá al Instante utilizando el método Pardex. Si usted lo busca, por favor, aquí en el canal, encontrará respecto a ese tema. Por lo tanto, les invito para que esta primera lectura del libro de Juan en el capítulo 8 y en el verso 58 la leamos, por favor, en el contexto. Siempre leamos 1, 2 o 3 versos anteriores e incluso posteriores para que podamos comprender, repito, el texto con su contexto y sin pretexto. Dice la palabra, vamos a leerlo en su conjunto desde el verso 54. Dice la palabra, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Adonai. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Verso 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto
¿A Abraham? Yeshua les contesta: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Yeshua se protegió, se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Vamos a resaltar el texto que es el centro de nuestra jornada para esta semana. De cierto os digo, aquí habla nuestro amado Yeshua, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que nos está hablando de un tiempo de la eternidad, antes del principio. Y aquí ese principio tiene que ver en Bereshit. En el principio creó Adonai. Y de allí en adelante sabemos de la existencia, preexistencia, siempre eterna de nuestro amado Yeshua. Por lo tanto, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios nos ha entregado, no es una circunstancia casual, porque Adonai no miente. Lo prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, mis amados, las promesas de Adonai, dígalo conmigo, por favor, escríbalo aquí en el chat. Las promesas de Adonai, una vez han sido entregadas, nunca podrán deshacerse, nunca podrán anularse, nunca podrán revertirse una vez la hemos recibido. Y quiero resaltar aquí la palabra la hemos recibido. Porque usualmente, y ustedes saben, aquí en Israel Casa Integral lo pregunto con mucha frecuencia, y hace unos días hacíamos una actividad, una dinámica con el grupo de varones frente a una palabra, a una parashot o a una promesa que Adonai nos haya entregado, de la cual evidentemente nosotros hemos hecho uso como promesa, establecida y permanente en nuestra vida. Y cada varón, cada familia, cada hogar, cada creyente debe tener consigo, una promesa, a lo menos una. No significa que no sean más las que más podamos tener y atesorar en nuestro corazón, que nos den vida y que nos den vida en abundancia. Normalmente las gentes se apropian de una promesa cuando se trata de una promesa financiera, buscando siempre la economía, la solvencia, pero hay promesas de salud, hay promesas de vida, de gozo, de paz, de armonía, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Hay tantas promesas de abundancia, hay tantas promesas en el espíritu, en el ruach, que siempre será necesario, repito, que cada uno de nosotros se apropie de una promesa para la eternidad. Así es que dígalo conmigo y escríbalo en el chat, por favor. La vida eterna es una promesa. Y repito, en el libro de Tito, por favor, atentos a este texto, a este primer verso o segundo verso que estoy mencionando hoy. En el libro de Tito, en el capítulo 1 y en el verso 2, literalmente la palabra dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Adonai, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna fue prometida antes del comienzo de este globo terráqueo, de esta tierra. Esta frase, antes de que el mundo fuese, evidentemente se está refiriendo a lo que conocemos como nuestra Kadosh Torah desde el libro de Bereshit. Así que en ese libro de nuestra Kadosh Torah, y lo que conocemos también como el Tanaj, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Malaquías, encontramos la vida eterna como una promesa. La promesa de la vida eterna, y por supuesto la veremos en los evangelios y la veremos con mucha mayor claridad y absolutamente seguridad. Repito la palabra seguridad. La seguridad del creyente la veremos con gran énfasis en el pacto renovado, en el Brit Hadash. Así que para nosotros la vida eterna es una promesa, dígalo conmigo, es una promesa cumplida, mientras que para muchos
que no tienen la emuná, ni conocen la palabra, entonces esa promesa pues no tiene ninguna importancia. Mis amados, cada palabra del texto bíblico, cada palabra escrita en nuestra Kadosh Torah a lo largo de todo el contexto del Tanaj, el Brit Hadasha, es una palabra que tiene profecía. Una palabra profética es una palabra que anuncia y que establece lo que ha de suceder, lo que está sucediendo y por supuesto lo que sucederá. Así es que la vida eterna que la vamos a ver y la encontramos en nuestro amado Yeshua HaMashiach es una promesa establecida desde el principio en Bereshit, que continúa por todo el Tanaj con los profetas y que viene a ser parte directa en el pacto renovado como una promesa cumplida para cada uno de nosotros. Es decir, repito, mis amados, que lo que ha sido prometido para nosotros tiene cumplimiento. Y por supuesto, esa promesa que acabamos de leer en el libro de Tito, en el capítulo 1, 2, se hace hoy una palabra rema en nuestra vida. Ahora, haciendo una evaluación a este tema, he considerado varios aspectos que considero a su vez se hace necesario empezar a tener ciertas claridades. Porque una de las claridades más importantes aquí, evidentemente, tiene que ver con respecto a nuestros hermanos de la comunidad judía, nuestros hermanos de Judá. ¿Los hermanos de Judá creen en la salvación? Pues la respuesta podría ser muy sencilla, simplemente si consideramos que nuestros hermanos de Judá no reconocen a Yeshua, nuestro Mashiach, quien dio su vida por nosotros para salvación. Entonces, si ellos no reconocen a Yeshua, nuestro Mashiach, podríamos concluir. Ustedes recuerdan que hay un ejercicio en aritmética o en las matemáticas, creo que la palabra es en la aritmética, alguien me corrige por favor, que se llaman las tablas de la verdad. Permítanme un segundo si puedo hacer una pequeña acotación respecto al tema de las tablas de la verdad. Lo iba a compartir en el día de Parashá, en el Havdalah, en nuestro tiempo de cierre de Shabbat, pero lastimosamente el tiempo no me lo permitió. Pero vamos a hacer un pequeño recorderis y qué tal si les dejo como tarea, que me parecería importante que lo hiciéramos. ¿Cuántos de nosotros recordamos en nuestra secundaria, nos enseñaron nuestros queridos profesores en matemáticas, el concepto de las tablas de la verdad? He mencionado en muchas ocasiones que desde el punto de vista jurídico encontramos una verdad supuesta, una verdad aparente y una verdad verdadera. En nuestro contexto espiritual, Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el Emet. Y la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra cumple la función para la cual ella brota de nuestros labios. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque recuérdalo siempre, amado hermano, la palabra tiene poder, la palabra creadora. Y dijo Adonai, sea, y fue. Entonces, en las matemáticas, en nuestra secundaria, usted seguramente recordará las tablas de la verdad, la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción, la tabla bicondicional y la tabla condicional. Voy a hacerles un anticipo a la tarea. Yo les pido, amados, por favor, hagan el ejercicio. Yo creo que muchos de ustedes recordarán y probablemente no tengamos muy buenos recuerdos. En mi caso personal, no tengo muy buenos recuerdos con las tablas de la verdad en matemáticas porque me causaban dolor de cabeza entender la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. En la conjunción, recordemos que una verdad es verdad, un enunciado es verdad, si un segundo enunciado también es verdad. Es decir, verdad más verdad es verdad. En la conjunción, una verdad junta con una falsedad es falsedad. Una falsedad junta con una verdad es falsedad.
Y una falsedad con una falsedad, por supuesto, es una falsedad. Eso es en la tabla de la conjunción. Iba caminando por el camino y repentinamente ocurrió. Verdad y verdad conducen a una verdad. En la disyunción ya vemos un cambio. Una verdad y una verdad producen verdad. Una verdad y una falsedad producen una verdad. Una falsedad y una verdad producen una verdad y una falsedad y una falsedad producen una falsedad. Bueno, esto es interesantísimo, amados hermanos, porque estoy hablando de matemáticas en el contexto bíblico. ¿Y de qué manera las matemáticas, la geometría, la aritmética, los números tienen incidencia en el contexto bíblico? O sea que estoy hablando muchas cosas, pero todo esto tiene un sentido para dónde vamos caminando. ¿A qué me refiero? Hace unos días con mi amada pastora Pili estuvimos viendo una película. Nos encanta a la pastora Pili y a mí pasar un día de reposo, descanso, no del Shabbat, un día de descanso, y ver una buena película. Y dimos con una película, no recuerdo el nombre, pero para mencionarla brevemente tiene que ver con un asunto de investigación criminal en el sentido de la muerte de una mujer adulta y un niño muy joven, que después de ocasionarse la muerte con arma blanca, los investigadores, esto sucede originalmente en Suecia, caso de la vida real de hecho, los investigadores aparentemente tenían la información, tenían el arma que causó la muerte, es decir, la prueba fehaciente del arma, la sangre, las muestras técnicas, etc. Y lo que parecía una investigación relativamente sencilla, es decir, que muy pronto se daría con el causante, el homicida, termina en una situación que transcurrió justamente 16 años hasta que este investigador, quien se propuso a tiempo completo y de manera permanente, absolutamente permanente, dedicarle su vida a la investigación frente a este caso, después de 16 años, ya cuando prácticamente la entidad de investigación de ese país consideró que era una investigación exageradamente extensa en tiempo, cuando habían otras cosas que hacer, investigar y demás. Sin embargo, aparece en el camino, en el último momento, ya cuando se va a cerrar oficialmente ese caso como sin resolver, aparece un hombre profesional, asumo que es un médico, la verdad no me percaté exactamente si es un médico, un científico, un matemático, algo por el estilo, pero él empieza a hacer las primeras pruebas técnicas de lo que hoy se conoce como el ADN, hacer las muestras de saliva en las personas y a través de esas muestras recorrer la genealogía presente y la genealogía pasada hasta establecer identidad. Miren lo interesante de las palabras que estoy pronunciando y lo interesante que bíblicamente esa enseñanza nos quiere mostrar. El ADN en el presente nos conduce a toda una ramificación de identidad del ADN hasta nuestras genealogías más antiguas en la historia de la humanidad. Muy interesante porque de hecho vino a mi corazón ¿cómo lo puedo decir? No puedo decir una revelación como en otros tiempos, pero vino a mi corazón una idea. Y es que en lo personal, muy personal, ustedes lo han notado en mis enseñanzas, en las enseñanzas de Parashat, acostumbro usualmente a dar comienzo con una gematría. No utilizo mucho el concepto de gematría. Bueno, no quisiera ahondar en el tema, pero para los que son personas que nos visitan o nos acompañan por primera vez, las letras en el alefato hebreo, las consonantes, las 22 consonantes, más 5 más especiales, todas y cada una de ellas tienen a su vez unos valores numéricos que la representan. Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3,
Dale vale 4, Hey vale 5, Bad vale 6, sucesivamente. Hasta cerrar en la letra Tab, que tiene un valor de 400. Viendo la serie en cuanto al concepto del ADN y la identificación desde el punto de vista genealógico, inmediatamente vino a mi corazón, así es nuestra palabra Kadosh en hebreo. El idioma hebreo, que tiene tanto las letras, consonantes como los números, cuando tomamos estos valores numéricos nos reflejan una identidad. Por lo tanto, a partir de la fecha, oficialmente en Israel Casa Integral, hablaremos no de gematría o gematría, sino hablaremos del concepto del ADN en el alefato hebreo. Vean, ¿cómo le parece? De una película surgió algo interesante. Hablaremos del ADN de las letras hebreas en el contexto del parashot correspondiente a la semana. ¿Por qué, amados? Porque lastimosamente el concepto de las gematrías o gematrías a lo largo de la historia, si usted haya leído y ha estudiado sobre el tema, a mí me apasiona el tema y lo estudio, lo investigo y le pido a Hashem que me permita tomar una dirección clara frente al tema. No es ni siquiera para mí la intención, ni en mi corazón ni en mi pensamiento, navegar en conceptos gemátricos extremadamente profundos que concluyen o terminan llevando a una persona a los conceptos totalmente místicos, agnósticos, ¿cómo se llama? Etcétera. No es esa la intención. Lastimosamente, en el camino, en la historia del estudio de la misma Torá y la Mishnah y el Talmud y otra serie de libros, los rabinos muy reconocidos en algunos tiempos hicieron de los valores de las letras, hicieron asuntos totalmente, repito, supersticiosos, gnósticos y demás. Lastimosamente eso ha llevado a que en el tiempo moderno, para nuestros días, a las gentes les encanta mirar estos conceptos, repito, de números, que en otras palabras se podría hablar también del concepto de la numerología, relacionado con la suerte, la buena suerte. Y a la gente cuando le hablan de buena suerte y esas cosas por el estilo, el signo zodiacal y demás, ese gnosticismo a la gente le encanta. No, mis amados. En Israel Casa Integral, cuando tomamos un valor numérico, lo único que estamos procurando es buscar un sod. Dígalo conmigo, un sod. ¿Qué es un sod, pastor? El secreto. Mirar una palabra, mirar el contenido de una palabra y ese contenido de esa palabra, llevarlo a su número ADN y estableciendo en su número ADN que podamos encontrar algo más, como dice el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hecho el paréntesis, hecha la claridad, podemos continuar con el tema. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros amados hermanos en el contexto de la salvación desde el punto de vista de Yeshua? Pues la respuesta, repito, pareciera evidente. Si los hermanos de Judá, si nuestros amados hermanos de Judá no reconocen a Yeshua HaMashiach, ¿cómo podemos pensar, cómo podemos considerar entonces que en los hermanos de Judá hay salvación? Si la salvación viene a través de nuestro amado Yeshua. Pero atención, amados hermanos, esa premisa verdadera debe estar sumada y o a una premisa verdadera o no, para considerar según la tabla de la verdad si eso es verdad o es falsedad. Por lo tanto, ustedes recordarán, amados hermanos, no sé en sus países, bueno, digo en los diferentes países, pero voy a tomar como ejemplo en los Estados Unidos de América, donde residimos, en el 90 y tanto % de las congregaciones del nivel 2, en los edificios de las congregaciones en el nivel 2, en la gran mayoría de edificios, siempre existirá un cartel, un sign, una pizarra, si puedo decirlo de esta manera, un cartel que dice Jesús salva, entendiendo el contexto del nivel 2. Jesús salva.
Hermanos, no nos preocupemos cuando decimos Jesús, porque a veces porque estamos en Torá, parece que si pronunciamos Jesús esto como que ya nos saca del contexto. No, hermanos, por favor. Yeshua Save, pongámoslo en inglés, en hebreo. Jesús salva. Y ese cartel inmediatamente puesto en las entradas o en las puertas de las congregaciones, inmediatamente nos envían un mensaje profundo en tan solo 2 palabras. Jesus save. Jesús salva. Por lo tanto, este cartel nos está indicando una identidad en esta casa, en esta congregación, en esta iglesia, en esta cajal. Nosotros creemos en la salvación por medio o a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Pero ¿qué ocurre, mis amados hermanos? Para nuestros amados hermanos de Judá, ellos no están considerando la salvación desde el punto de vista en Yeshua. Por favor, présteme mucha atención. Para entender el concepto judío frente a la salvación, es necesario que nos remontemos, por favor, a nuestra Kadosh Torah, que nos remontemos en el Tanakh, que nos remontemos en los textos bíblicos y veamos cuál es la relación de parte de Hashem para con la casa de Israel. Y hago la claridad, cuando me refiero a la casa de Israel, estoy mencionando a las 12 tribus. Este es un punto que requiero nuevamente hacer otro paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hermanos de Judá en sus enseñanzas o en sus textos, en sus libros, enseñan nosotros el pueblo judío, nosotros el pueblo creyente, nosotros el pueblo escogido, pareciera ser que ellos hacen mención única y exclusivamente a lo que es ellos, los judíos, nosotros los judíos, nosotros los judíos. Pero a su vez ellos han extendido el término judío, o por lo menos así lo quieren presentar, como a toda la casa de Israel. Es decir, Judá es el total de la casa de Israel, las 12 tribus representadas a través de Judá. Bueno, ¿por qué no decir entonces la casa de Israel? ¿Por qué decir exclusivamente los judíos? Pero para cerrar nuevamente el segundo paréntesis, digámoslo de la siguiente manera: el pueblo de Israel, la casa de Israel en todo el Tanakh está vinculado a la salvación, entendiendo la salvación desde un punto de vista, por favor présteme mucha atención, le agradezco lo escriba en el chat, por favor, y en su agenda de notas, por favor, escríbalo. La salvación casi siempre tiene un concepto desde un punto de vista tanto colectivo como nacional. Présteme mucha atención a estas 2 palabras, tanto colectivo como nacional. Es decir, no tanto personal e individual. La salvación es personal, cada quien es salvo delante de Adonai, cada quien tiene una responsabilidad en la comunión, en la relación, en la redención delante del Padre. La salvación es personal. Repito, casi siempre el pueblo judío entiende el contexto de salvación desde un punto de vista tanto colectivo como nacional. Es decir, para ponerlo en otras palabras, desde un punto de vista patrio, desde un punto de vista de comunidad, desde un punto de vista de pueblo, el pueblo de Israel. Así, de esta manera, entendiéndolo, vemos cómo el Adón escucha entonces el clamor de los hijos de Israel y entonces envía a un Elohim, comillas, a un líder llamado Moisés, para que se origine el proceso de la liberación del pueblo de Israel, de su condición de esclavitud. Entonces, atención que esto es muy interesante. Quiero ir muy despacio, por favor, escríbame en el chat si vamos bien con el tema, porque sé que estoy, como dice la pastora Pili, entrando en territorio apache.
Y cuando entramos en territorio apache tenemos que ir con mucho cuidado, con mucha precaución, porque hay muchas flechas, hay muchos apaches que pueden atacar cuando no se comprende bien lo que se está pretendiendo enseñar. Repito, para nuestros amados hermanos de Judá, la salvación ellos no la ven desde el punto de vista del precio que se pagó en el madero a través de Yeshua nuestro Mashiach con el derramamiento de sangre para perdón de pecados. No, ellos ven la salvación desde el punto de vista que un día fueron esclavos en Egipto. Todos conocemos la historia, 310 años. Generación tras generación pasaron por esta condición de esclavitud. Se cumplió una promesa establecida en Abraham cuando el Padre anunció a Abraham que sus hijos pasarían por esta situación de esclavitud, etcétera, pero que igual serían libres. Y de allí ocurre el proceso cuando el pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud en Egipto y viene entonces ya en el desarrollo del desierto, salen de la esclavitud, salen con mano fuerte, brazo extendido, además salen con gran provisión económica porque finalmente se cumplió la promesa, el pueblo de Israel recibe todo tipo de prendas, oro, dinero, etcétera, y salen extremadamente acaudalados después de haber sido por años la esclavitud, el hambre, probablemente el maltrato, entre muchas otras situaciones. Ok, pasan al desierto. Qué bonito salir de una situación de esclavitud y pasar ahora a una condición en el desierto. Uno no sabe qué es peor, si estar en la esclavitud o pasar al desierto, o estar en el desierto o quedarse mejor en la esclavitud. No sabemos. Pero el plan perfecto, en la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno, todo tiene propósito. Por lo tanto, los toma con mano fuerte, con brazo extendido, los saca de su condición de esclavitud a la casa de Israel, no al pueblo judío, a la casa de Israel, y los pasa por el desierto. En el desierto no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay Netflix, no hay X, no hay automóvil. En el desierto hay extremo calor en el día, profundidad de frío en las noches, animales peligrosos, todo tipo de fieras salvajes. El desierto es inhóspito. El desierto ellos nunca lo han experimentado, nunca lo han vivido. Por lo tanto, repito, ¿qué será mejor? ¿Pasar a la libertad en el desierto o permanecer en la esclavitud en Egipto? Qué buena pregunta, porque vamos comprendiendo entonces desde qué óptica el pueblo judío ve la salvación. Celebramos para entonces la primera convocatoria de Levítico 23, que es el tiempo de Pesaj, conocido como la Pascua, el Passover, y vemos que esta es una celebración, atención, es una celebración nacional del pueblo de Israel y colectiva, por supuesto, que recuerda cómo Adonai salva al pueblo de Israel de su condición de esclavitud, repito, y los trae a ser un pueblo que no eran pueblo, que ahora son pueblo, y no solamente son pueblo, sino que ahora son el pueblo escogido de parte de Adonai, y los forma como nación, y ese mismo pueblo mucho tiempo más adelante como nación, y colectivamente aceptan ese pacto mesiánico, convirtiéndose en el pueblo, repito, elegido de Adonai. ¿Dónde aparece eso? Por supuesto que sí, mi querido amado hermano. Vamos a ir al libro de Devarim, capítulo 7, libro de Deuteronomio en el capítulo 7, libro de Devarim en el capítulo 7, y veamos el pueblo santo para Adonai, capítulo 7 de Devarim, Deuteronomio, en el verso 6. Aquí está toda la historia que hemos compartido. Dice la palabra: porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim.
Adonai tu Elohim, que te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo, la nación de Israel es el pueblo escogido de parte de Adonai. Tú eres el pueblo elegido. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por favor, permítanme disfrutar este texto y compártalo en la lectura conmigo, porque cuando leemos minuciosamente, entendiendo lo que estamos leyendo en el texto, en el contexto y en el pretexto, nos daremos cuenta que éramos un pueblo absolutamente insignificante, que éramos nada más ni nada menos que los esclavos. Los esclavos. Voy a leerlo nuevamente. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante pueblo de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, y os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón, el rey de Egipto. Conoce pues que Adonai tu Elohim es Adonai, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por favor, estoy en el libro de Devarim, capítulo 7, verso 6, y quiero leerles nuevamente el verso 6, porque aquí está el tema de esta semana. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna. La salvación se pierde, la vida eterna no sabemos, está, no está, existe, no existe. Bueno, la palabra nos da la respuesta, pero es que la salvación y la vida eterna, tan mal entendida, tan mal administrada, tan mal manejada, tan mal considerada, tan mal entendimiento, tan mal, ¿qué otra palabra podemos usar? Tan mal. La gente cree que porque va a la iglesia es salva. La gente cree que porque da una ofrenda es salva. La gente cree que porque usa un talí es salva. La gente cree que porque usa tzitzit es salva. La gente cree que porque hizo tevilá es salva. La gente cree que porque tiene una Biblia es salva. Por favor, tenemos tan mal comprensión de la grandiosa importancia y valor de la salvación y la vida eterna, que muchos de los que creen que son salvos y tienen vida eterna, ni son salvos ni tienen vida eterna. Présteme mucha atención. ¿Ven cómo el tema ya está empezando a tomarnos forma? Leámoslo nuevamente. No es que ustedes sean pues el pueblo pues que Adonai dijo, no, es que esto es una belleza. No, ustedes eran poca cosa. De entre todos los pueblos ustedes eran los que no menos calificaban. Pero sin embargo, por su amor, por cuanto nos amó tanto Hashem y por su infinita misericordia, Rahem, por su infinita misericordia, nos salvó. Nos salvó. ¿Me captaron el mensaje? Para el pueblo, para los hermanos de Judá, repito, la salvación no la observan desde el punto de vista de nuestro amado Yeshua en el derramamiento de sangre, en el sacrificio, porque obviamente ellos no reciben, no conciben a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, si no reciben, no conciben a Yeshua HaMashiach, pues obviamente salvación a través de Yeshua para ellos no existe.
Para ellos la salvación ocurre a través de ser el pueblo escogido. Y como pueblo escogido, ustedes, que eran insignificantes, pero yo los amo y por la misericordia que tengo para con ustedes, los he escogido como mi pueblo. Y allí ellos consideran que esa es la salvación del pueblo de Judá. Muy interesante, muy interesante. Creo que no vamos a poder profundizar ciertos detalles más allá de lo que quiero dejar en claridad, porque obviamente aquí tenemos mucha tela que cortar. Pero vamos a ir caminando y en el transcurso de la semana varias cosas vamos a ir también entendiendo, comprendiendo aún mejor. Conoce pues que Adonai tu Elohim es Adonai, Adonai fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a ir a las tablas de verdad. ¿Tenemos la salvación? Bueno, aquí hay dos premisas para concluir si es verdad o no. Dice, a los que me aman. Adonai es fiel porque guarda el pacto y su misericordia a los que le aman. Verdad. Y a quienes guardan los mandamientos. Verdad. Entonces aquí hay una verdad que necesitamos claridad. Para quienes aman a Adonai y para quienes aman y guardan sus mandamientos, entonces hay salvación. Pero atención, cuando decimos amamos a Adonai, estamos hablando de un Ejad. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Yeshua es Adonai. Porque mientras no exista el Ejad en Yeshua HaMashiach y Adonai, entonces, ¿en qué estamos? ¿Me están captando? Por favor, por eso es tan importante, mis amados hermanos, y yo sé que lo he insistido en muchas ocasiones, y tendré que hacerlo y repetirlo una y otra y cuantas veces sea necesario. Hoy tenemos a muchas gentes enseñando, como el Eterno me ha permitido hacer hoy en esta reunión con ustedes, en esta sala, enseñando que Adonai es uno y que Yeshua es otro, que no tiene identidad, que no tiene ejad, que no tiene divinidad, es decir, hablando de dualidad, y mientras esa condición exista, vaya a las tablas de conjunción y en las tablas de la verdad concluya si esa conjunción es verdad, verdad, y si eso produce una verdad, o es una verdad y una falsedad, y si esa verdad y esa falsedad producen falsedad, o si esa verdad y esa falsedad producen una verdad. Por favor. Vean cómo la matemática aritmética nos ayuda muchísimo cuando entendemos el sentido de las tablas de verdad. Ahora bien, continuemos en la lectura. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, por favor, las misbot, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, cúmplelos. Estatutos, decretos, mandamientos. Por favor, amados, por eso cuando vemos las parachá con Mishpatim, por ejemplo, cuando entendemos que tenemos ordenanzas, que tenemos decretos, que tenemos estatutos, que tenemos mandamientos y los cumplimos, pues entonces ahora sabemos, cuando venimos a nuestra Kadosh Torah, que no tenemos solamente lo que se llamaron los 10 mandamientos, las 10 palabras, no tenemos 10 palabras, tenemos 613 ordenanzas, las de hacer y las de no hacer. Entonces, yo soy el Adón tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y vamos a tomar el libro de Shemot ahora. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 20. ¿Sabía usted que íbamos a llegar allí, verdad? Por supuesto. Y entonces en el libro de Shemot capítulo 20, por favor, nos habla acerca de todas estas palabras. Observe que no dice, y estos mandamientos, todas estas palabras. Hay 10 palabras, 10 palabras. Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás ídolos
ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres para sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por favor, note y subrayo, por favor, resalto esta palabra, y guardan mis mandamientos. Aquí guardar no significa guárdelos en el closet, guárdelos en el cajón, guárdelos en la mesita de noche, guárdelos en la guantera, guárdelos en el bolsillo. No, guardarlos aquí significa cúmplalos. Ejercítelos, llévelos a cabo, déles el propósito para lo que están escrito. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Ay, hermano, Dios le bendiga, que Dios le pague, hermano. No le puedo pagar esa deuda, pero que Dios le pague. No, un momentico, ¿cómo que Dios le pague? Usted tiene una deuda, páguela. Que Dios le pague, no. No podemos usar el nombre. Nosotros con tanta facilidad usamos el nombre de Dios, comillas, en vano. Ponemos el nombre de Dios por todas partes, el nombre de Dios por todas partes, el nombre de Dios por todas partes, pronunciando el nombre de Dios sin honrar el nombre Kadosh, el nombre de nuestro amado Adonai. Verso 8. Acuérdate, alguien por primera vez aquí en el chat, por favor, alguien que me coloque, por favor. Sí, pastor, soy la primera vez que estoy visitando aquí esta portal de Israel Casa Integral, la primera vez que estoy con ustedes. Gracias, bienvenido a conocer el Emet, la promesa, la eternidad, la palabra de vida, de esperanza. Acuérdate del día de reposo para guardarlo. Y hay un asterisco allí, cuando usted mira en su parte inferior, dice, aquí equivale al día sábado, Shabbat. No dice domingo, no dice lunes, no dice martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Dice Shabbat, guarda el día de reposo, día de reposo. El día de reposo es una ordenanza, es una palabra, es un mandamiento. Está establecida. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el día séptimo, el día de reposo, Shabbat, para Adonai tu Elohim, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por lo tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Punto. Hermanos, es absolutamente claro que cuando comprendemos el estudio de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, la revelación de la palabra viene a nosotros. Y aquí nadie puede imponer nada. Nadie puede exigir, haz esto o haz aquello, porque es la palabra la que nos enseña las palabras y las ordenanzas de parte de Hashem. Por favor, de paso, inmediatamente pongamos ese punto. Mal traducido como ley. ¿Y por qué hago el énfasis? Mal traducido como ley. Porque ley, entendiendo orden, entendiendo ordenanzas, entendiendo estatutos, entendiendo decretos, pues podríamos entenderlo como jurisprudencia. Vamos a decirlo de esa manera. La jurisprudencia de la palabra. La constitución del reino, pongámoslo en ese término mejor. Así como cada país, así como cada nación tiene una constitución nacional de cada país, y en esa constitución nacional reza, escrito está, cuáles son las responsabilidades, los compromisos, las obligaciones, tanto del gobierno para con la comunidad, de la comunidad para con el gobierno, tanto para la comunidad entre sí. La Constitución Nacional es el ADN, la identidad de una nación. Esa identidad tiene que ver con soberanía, esa identidad tiene que ver con territorialidad, esa identidad tiene que ver con sistema de gobierno, sea político, sea demócrata, sea monárquico, sea imperialista. Esa constitución reza, establece, escrito está, repito, el fundamento de vida de determinado pueblo según su constitución.
Lo que está escrito en la Constitución, escrito está. No hay manera de que ese texto se cambie. Por lo tanto, nosotros tenemos una Constitución escrita en nuestra Kadosh Torah. Por lo demás, hermanos, la Constitución de nuestra Kadosh Torah no puede ser abolida, como muchos pretenden solucionar lavándose las manos como Pilato, diciendo, no, es que eso de Shabbat fue abolido, eso ya es de la ley, del Antiguo Testamento, eso es una cosa de los judíos, que eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Ah, sí, vea, oigan este. Dice la pastora Pili, oigan este, ¿cómo les parece? ¿Dónde dice que el día de Shabbat debe ser abolido? ¿Dónde dice? Pues estoy hablando en cuanto a la Biblia, porque en cuanto a libros de los hombres, en cuanto a teología, en cuanto a concilios y demás, pues por supuesto que ellos han escrito sobre su manera de pensar y su manera de vivir. Por eso, y tanto insisto, y permítanme que repita en tantas ocasiones ciertas cosas, me parece importante que las tengamos presentes. Esto es una escuela, hermanos. Torah al instante es una escuela. Y un buen maestro repite, porque se hace necesario que escuchemos y aprendamos. Porque si algún día escuchamos y todo pasó y salió, necesitamos escuchar. Atención, amados hermanos. Tengo que repetirlo. No pronunciamos en Israel Casa Integral a la luz de la Torah. Yo creo, a mí me parece, yo opino, yo considero. Bueno, según mi manera de ver este texto, lo que yo pienso es esto. No. Poco interesará lo que el pastor Alfaro piense. Poco interesará lo que tal persona opine. Poco interesará lo que tal persona cree. Lo único que interesa aquí es el emet, la verdad. Escrito está. Y sobre ese fundamento hablamos. El libro de Devarim, capítulo 7, verso 6, que hemos tomado como inicio, dice, yo soy el Adón tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Escrito está. Asimismo, en el libro de Shemot, capítulo 20, verso 2, nos habla de las convocatorias y nos habla en Éxodo 20, capítulo 2, nos habla de las ordenanzas, las palabras frente a nuestro amado Adonai. Más adelante en el recorrido, en las convocatorias de Levítico 23, Vayikra 23, vemos el día glorioso y maravilloso de Yom Kippur, que debe ser, por supuesto, observado, es decir, que se debe realizar por toda la comunidad de Israel. Atención, porque no todo el pueblo de Israel hoy conoce, vive, ama y estudia la Torah. No. Es más, mucha comunidad judía hoy están pero lejos, años luz de la Torah. Mucha gente del pueblo de Israel están pero lejos de saber de Adonai. Mucho pueblo de Israel hoy están tan perdidos y apartados de nuestra Kadosh Torah como muchos otros pueblos, peor aún más que muchos otros pueblos. Por eso entendemos que hay unas ciudades en la tierra de Israel que tienen más condición de pecado que cualquier otra ciudad en el mundo. Ustedes saben lo que ocurre precisamente en California con esta situación de género, pues usted sabe lo que ocurre justamente también en Israel con Tel Aviv, que son las dos ciudades más pobladas de género distorsionado en el mundo entero. Y son israelitas. Pero este pueblo de Israel tiene que celebrar colectivamente, conforme a Levítico 23, el tiempo de Yom Kippur, el día de expiación. Debería haber sido hasta el día de hoy observado por toda la comunidad de Israel. Sin embargo, se limitó a un determinado pueblo hasídico, probablemente ortodoxo, que han guardado, han estudiado, y gracias a Hashem por estos amados hermanos que a su manera, a su forma, en su observancia, en su ortodoxismo, han guardado y han conservado nuestra Kadosh Torah. Algún día Adonai abrirá sus ojos para que ellos puedan ver a Yeshua HaMashiach. Pero por ahora, gracias a Hashem
porque si no es porque nuestros amados hermanos de Judá guardan celosamente y protegen cuidadosamente nuestra Kadosh Torah, no la podríamos tener hoy justamente como en nuestras manos. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan unos breves minutos. Esto ha sido introducción a la jornada de semana. Vamos a leer un texto maravilloso en las palabras de Moshe que dice: vosotros estáis todos vosotros delante del Adón vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de vuestros campamentos, desde el que corta la leña hasta el que saca aguas, para que entréis en el pacto de Adonai y en su juramento que Adonai vuestro Elohim hace hoy con vosotros, de confirmaros hoy como su pueblo y para que Él sea vuestro Adonai, tal como os habló y como lo juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de nuestro Adonai, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Este es un texto maravilloso del libro de Devarim en el capítulo 29 y en el verso 10 al 15. Así es que nuestros amados de Judá, que creen de la misma manera que Adonai los salvó, es decir, que salvó al pueblo de Israel en ese tiempo de incertidumbre, de servidumbre como nación, también saben que Adonai prometió restaurar a Israel como nación, es decir, colectivamente y no individualmente. Esta es la forma como esa literatura rabínica que muchos de nosotros seguramente conocemos habla respecto de un pasaje profético establecido sobre el tema de la restauración, y es el pasaje del libro de Jeremías. Vamos a ir un momento al libro de Jeremías para nuestro cierre. Vamos a dejarlo hasta este punto y mañana continuaremos. Libro de Jeremías, acompáñeme por favor al capítulo 31 y veamos el verso 31. Jeremías, capítulo 31, verso 31 dice... Leámoslo en el contexto desde el verso 27. Dice la palabra: He aquí vienen días, dice Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. En aquellos días no dirás más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Verso 31, atención: He aquí, dice Adonai, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un esposo para ellos, dice Adonai. Bueno, mis amados, pues aquí está concentrado lo que viene para la casa de Israel. Una sola casa, lo que somos, la casa de Israel, una sola casa. Esto no se trata de judíos, esto no se trata de 10 tribus en la expansión o las 10 tribus perdidas, porque de perdidas no tenemos nada. Aquí estamos, se trata de un pueblo que no era pueblo, pero que Adonai en su amor infinito, eterno y en su misericordia absoluta nos tomó con mano fuerte y brazo extendido, nos sacó de nuestra condición de oscuridad, de esclavitud, y nos trae a disfrutar de lo que consideraremos en el siguiente tema de semana, la vida, en el recorrido de esta semana, la vida eterna, la salvación eterna. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes, sus muy buenos mensajes. Gracias por sus palabras de aliento. Gracias por sus buenas opiniones. Gracias por compartir esta enseñanza. Gracias por su apoyo para este programa de Israel Casa Integral.
Gracias por el tiempo que nos dedican cada mañana, muy temprano en la mañana. Hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Atentos con la tarea, las tablas de la verdad. Estúdienlas, solo considérenlas, porque me parece que es interesante que lo veamos. Y recordemos que estamos también trabajando en el ADN de las palabras, de las consonantes hebreas. Shalom, shalom, mis amados. Muy buen día. Yonto para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.